Adelante. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Para mí es un verdadero gusto acompañarnos esta mañana. Vamos a platicar de uno de los temas que me parece que son fundamentales desde la construcción de la decisión judicial, desde su propia justificación, y tiene que ver con la manera como los derechos fundamentales pueden ser restringidos por los actos de autoridad. De aquí que podamos sostener en principio que cualquier tipo de acto de autoridad, como puede ser la creación normativa de la ley, o bien podría ser la aplicación de ella a algún caso concreto, podría dar lugar a la restricción de ciertos derechos fundamentales, con lo cual ello no implica que la medida tomada por el Estado sea incorrecta, sino que tiene que tener un sostén, una justificación importante para poder llevar a cabo esta disminución, restricción o relativización de los derechos fundamentales. Insisto que me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Un segundo. Les comentaba que me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes y agradezco profundamente a la Escuela Judicial Electoral la invitación que me formuló para platicarles sobre el test de proporcionalidad en materia constitucional y convencional. Desde aquí un afectuoso saludo a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, igualmente un afectuoso saludo al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que siempre pone tanto interés y ahínco en generar estas capacitaciones de alto nivel para toda la ciudadanía. También un saludo muy afectuoso al magistrado presidente del Tribunal Electoral, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, igualmente para todas las magistradas y magistrados que integran las distintas salas del Tribunal Electoral. Me da mucho gusto saludarte, Juana Isela, muy buenos días. José Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Humberto, muy buenos días. Y bueno, pues así tendremos oportunidad de ir saludando poco a poco a las personas que gentilmente vayan encendiendo sus cámaras para tomar esta charla. Bueno, pues vamos a hablar entonces del principio de proporcionalidad y quizás primero lo que tendríamos que abordar básicamente es un poco como el concepto, a qué se refiere, y luego vamos a hacer un como recorrido del cómo llega hasta México este principio y por qué es importante. Y a partir de ahí, bueno, pues hacer un análisis de la doctrina ya propia o la aplicación de esta doctrina que tenemos bajo nuestra alta corte, la Suprema Corte de la Nación, y también lo que corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, bueno, pues primero, por principio de cuentas, tenemos que señalar que los derechos fundamentales ya establecidos en nuestra Constitución pueden tener un referente o debieran de tener un referente directo e inmediato en la Convención Americana. Esto es, imaginemos que por alguna desafortunada decisión de los principales líderes del mundo, pues se genera una especie de Armagedón, ¿no? Como diría John Biden estas semanas pasadas, y se extinguiera la raza humana. Bueno, supongamos, Juana, que un nuevo ente inteligente, ¿no?, llega, se desarrolla o llega aquí a este planeta, o lo que quedó del planeta, y si quisiera saber por algunos vestigios que quedaron ahí sobre la humanidad, sobre los seres humanos, pero por lo menos de esta región de Latinoamérica, y quisieran saber no solamente cómo éramos físicamente, sino saber cuál era nuestro ADN, ¿no? O sea, como seres humanos, como personas, qué es lo que nos identificaba a este grupo de esta región del mundo, pues si pudiera conservarse este como receptáculo, este pequeño frasco con la
pócima y con la esencia del ADN, lo llamaríamos que ese frasco es la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí encontramos la esencia de los seres humanos, por lo menos de esta región del mundo. Entonces, si alguien quisiera hacer un estudio o a lo mejor generar un nuevo organismo, ¿no? Lo más parecido a un ser humano, independientemente que le pongan en lugar de ojos las orejas y las orejas en los ojos en las orejas, como sea. Lo cierto es que la esencia se encontraría ahí. ¿Y esto qué nos quiere dar a entender, José Alfonso? Bueno, pues nos quiere dar a entender que ese es, digamos, como nuestra matrix, nuestra base, es nuestro sustento de lo que realmente somos y nos distingue de otros seres que están aquí en este mundo. De esta manera, hablar de los derechos humanos implicaría hablar, pues, de una serie de elementos que se requieren mantener, conservar, garantizar, precisamente para no dejar de ser lo que somos. Y esto implicaría, pues, que en una, digamos, en una primer visión, los derechos humanos se constituyen como todo aquello que implica la esencia, la forma de pensar, digamos, en función de nuestra comunidad, ¿no? En función de nosotros, de las otras personas. Y a final de cuentas termina siendo esta esencia de lo que soy y no soy otra cosa. Eso es, digamos, un primer acercamiento. El segundo es cómo llevo a cabo en la práctica ese tipo de derechos. Cómo realmente puedo identificarme con algo que se llama libertad de creencia religiosa, con la libertad de reunión, de asociación, de expresión, ¿no? Con el libre desarrollo de la personalidad, con mis derechos de reproducción, los derechos sexuales. O sea, ¿cómo logro llevar a cabo todos estos objetivos? Y bueno, pues es algo, digamos, que en el debate siempre ha estado, ¿no? Pues lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dicho es, bueno, ¿cuáles son todos estos, digamos, elementos de los que está hecho ese derecho humano? Es decir, ¿cuáles son sus contenidos? Porque habría que entender que no necesariamente lo que nosotros vemos, lo que nosotros leemos o percibimos por nuestra vista, necesariamente está desarrollado o explicado el contenido duro, ¿no? Esa esencia de cada uno de los derechos humanos. Por ejemplo, yo les podría decir que un derecho humano está relacionado con el acceso a la justicia, ¿no? Pues eso está muy claro. Entonces, es una pieza de un tablero, de un juego, que se llama acceso a la justicia. Sin embargo, por fuera yo veo un color, una dimensión, pero no sé de qué está hecha. Me parece que de lo que está hecho, si pudiéramos abrir, romper la tablita o abrirla, pues encontraríamos una especie de semilla de oro, ¿no? Así dorada, de esas que nos gustan mucho, reluciente. Y esa se llama independencia de los jueces. Bueno, pues entonces pareciera que cuando abrimos, ¿no? Cuando penetramos la piel, digamos, la corteza de estos derechos humanos, nos vamos a encontrar con muchas cosas, como si alguien abriera el cuerpo de un ser humano, seguramente se va a encontrar no solo músculos, sangre, vísceras, grasas, miles y más, si profundiza. Me parece que entonces, en esta analogía deberíamos de entender que los derechos humanos tienen ciertos contenidos que hay que descubrir. Y estos contenidos o estos elementos en los que está hecho ese derecho humano no tienen que ver con definiciones del derecho. Tienen que ver más bien con temas de ética, con temas de moral, con temas que no sabemos ni cómo podemos definirlo o cómo llamarlos, pero sabemos que están ahí. Como puede ser, ya a lo mejor algo más acabado, por ejemplo, ¿por qué las personas sienten que tienen derecho a heredar de sus padres? Bueno, pues podrían hablar del amor, ¿no? El compromiso, podrían hablar del cuidado del patrimonio, el cuidado de la familia, de muchos elementos de lo que está hecho, algo que los romanos conocieron con el nombre de filiación. Y también puede ser la lealtad, pues sí, también puede ser la lealtad,
los compromisos y tantas cosas como ustedes quieran señalarlo, pero de eso está formado ese derecho humano. Así que bueno, una parte importante entonces para que podamos entender cómo podemos ejercer este derecho, pues tiene que ver con descubrir de qué están formados estos derechos para poder también entender cómo funcionan en un sistema de derechos humanos. De esta manera, en esta segunda aproximación, nos va a dar un poco esta idea. Voy a tratar de ponerles aquí una imagen para ver si con eso podemos tener más claridad. Permítanme un segundito, nada más voy. Bueno, justo lo que quería yo mostrarles, ¿no? Si pudiéramos nosotros entender esta idea del Jenga, que en algunos otros cursos ya lo he utilizado este ejemplo, me parece que podemos tener mayor claridad justamente para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos del sistema de los derechos humanos, ¿no? Entonces, no sé si ya alguno ha tenido oportunidad de estar de escucharme sobre este tema, y si no, pues bueno, ya lo escuchará, y si no, pues le pido que nos apoyen a desarrollarlo. Humberto, muy buenos días. ¿Ya has tenido oportunidad de jugar alguna vez el Jenga? Sí, profesor. ¿Nos podrías explicar a tus compañeras y compañeros cómo de qué va este asunto, por si alguien no lo conoce? Pues se van acomodando las fichas según cómo se va sacando, ir haciendo la pirámide alta hasta llegar a la parte de arriba, sin que se caiga la pirámide. Muy bien, gracias, Humberto. Pues sí, como dice nuestro compañero, fíjense que la idea se trata de construir una torre. Y esta torre, a través de ciertas piezas, con distintos tipos de niveles. De esta manera, la idea del juego, como se recuerda Humberto, es tomar una pieza y ponerla en la parte superior. Es decir, la idea es que crezca esa torre de la manera más importante, más alta que se pueda, siempre procurando que tenga una solidez para mantener su verticalidad y que no colapse, lo cual implica que el jugador de este Jenga, el jugador tiene que tener una habilidad, destreza, conocimiento o intuición del peso que tiene cada pieza, así como del espacio vacío. La colocación, por ejemplo, lo vemos ahí en la parte casi superior, donde se hace una especie de cruz, ¿no? 3 piezas hacen una especie de cruz y soportan otra vez parte de la torre. Ese conocimiento y habilidades, la destreza, nos va dando un poco la idea de qué pasa con los derechos humanos si esto fuera el juego de los derechos humanos. Pues la idea sería construir una torre, ¿no? Generar una verticalidad sobre la cual, en un espacio determinado, en un tiempo determinado, bajo un contexto determinado, los seres humanos podamos disfrutar de este juego de los derechos humanos.
Y cada uno de los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en la Convención Americana tiene una representación con estas tablas. Es decir, imaginemos que cada una de estas piezas tiene el nombre de libertad de expresión, derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho de asociación, el derecho de tránsito, en fin, la libertad de tránsito. Cada tabla representará entonces un derecho humano. La idea, insisto, entonces, es que quienes jugamos este juego de los derechos humanos deberíamos de tener la suficiente habilidad, destreza, inteligencia, paciencia para saber cómo se van a mover las fichas y cómo logramos que en términos del artículo primero constitucional, párrafo segundo, en su parte final, diga que además hay que maximizar el derecho. ¿Esto qué significa, Juana? Pues significa que vamos a subir al siguiente nivel. Tenemos que tener la suficiente creatividad para ver cómo desarrollamos de mejor manera estos derechos humanos. Subimos al siguiente nivel, de tal manera que sigamos manteniendo la verticalidad de la torre. Pues, a pesar de que este jugador entiende el juego, también debería de entender, José Alfonso, el contexto en el que se lleva a cabo este juego. ¿Esto qué significa? Pues entender, por ejemplo, cuál es la base sobre la que está asentada esta torre, es decir, como la mesa o el escritorio. Y si se encuentra en un piso firme, si tiene 3 o 4 patas esa mesa. Si el recargar los codos en la mesa tendría algún impacto o no. Si una ventana abierta con un viento podría derrumbarla o no. Es más, hasta con las propias ondas que emite la voz, podría llegar a ese punto, ¿no? Si estamos en un lugar con mucho eco, por ejemplo. De esta forma, lo que les quiero decir es que necesitamos cada vez que haya más expertos que sepan jugar este juego de los derechos humanos en el sentido de entender cuál es su objetivo y su finalidad. Pero, al mismo tiempo, entender el contexto en el que ellos se están llevando a cabo. Las circunstancias políticas son muy importantes. El tipo de jueces que tenemos, pues también son muy importantes. ¿Cómo se mueve el poder? Pues también es muy importante. Porque, déjenme de platicarles, que en la base, Juana Isela, en la base, digamos, de esa torre, hay fichas que en teoría no deberíamos de mover, ¿no? ¿Qué pasa si en las primeras de hasta abajo las quiero mover? ¿No? Pues a lo mejor nomás lo hago para molestarlos, ¿no? Porque quiero ver hasta dónde se mueve la torre, ¿no? Y chin, si se cayó, pues se cayó. Pero así como hay jugadores inquietos, Juana, hay políticos también muy inquietos. Hay un poder, ¿no? O ciudadanos o personas que representan o detentan el poder político o el poder de la fuerza, ¿no? De la fuerza militar, por ejemplo, que les gusta ver cómo se mueven esas fichas de hasta abajo, ver hasta dónde da la torre, ¿no? Sin pensar que realmente esa torre, si mueve las fichas de abajo, va a colapsar. Y todo el sistema de derechos humanos colapsaría. Así que todo ese sistema de derechos humanos lo tenemos, por ejemplo, colapsado en la Alemania nazi. Ese sistema lo tenemos colapsado en lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese sistema colapsado, o en gran parte colapsado, nos lo recuerda la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una consulta que le formula el Estado de Colombia para poder saber si era válido o no regular la reelección indefinida en el cargo de presidente de Colombia. Y la Corte Interamericana nos recuerda cómo se ha colapsado esta torre de derechos humanos cuando le das más tiempo a la figura más importante, que es el presidente, dentro de un sistema presidencialista. Y peor, en Latinoamérica, que además tenemos algo, no sé, algo muy raro que tiene que ver con los líderes carismáticos, con los tlatoanis, con los monarcas, con que una persona sea capaz de abrir las aguas, ¿no? Por la donde tendremos que circular nosotros o transitar nosotros hacia un estilo de vida diferente, ¿no? No sé qué tenemos latinoamericanos, pero la Corte
nos va recordando justamente todas estas historias por las que ha atravesado Guatemala, Nicaragua, Brasil, Argentina, Chile y también México. Entonces, bueno, la propia Corte Interamericana nos señala que hay piezas de este juego que son inamovibles. Y ahorita yo les voy a poner 3, ustedes van a poner otras que consideren que realmente forman parte de la esencia del ser humano y que no pueden moverse. ¿Cómo cuál crees, Juana y Cela? ¿Qué sería, en tu concepto, qué sería algo que si lo quitas o lo restringes, dejas de ser quien eres, Juana? Tu personalidad. Mira, por ejemplo, yo te pongo un caso. Si alguien me secuestrara y me vendiera, por ejemplo, sobre todo para el caso de las mujeres, el comercio o la trata de blancas, donde hay violaciones, donde hay terror, vivir una vida de terror, saber que no tienes como expectativas para poder escapar y que te van vendiendo de un lugar a otro y que eres como parte esclavo y un desecho y eres un objeto. Ser un objeto, finalmente, significa que dejé de ser persona. Entonces ya no soy. Esa sería la traducción de lo que me le puedas poner como nombre a esa tablita. Esa sería una de las piezas fundamentales que no puedes mover. Porque ¿de qué te sirve el acceso a la justicia si ni te van a dejar salir del lugar donde estás apresada? ¿De qué te sirve solicitar el apoyo de la fuerza pública si está, digamos, en vinculación con ese crimen organizado que deja tanto dinero, ¿no? Que puedas gritarle desde una ventana a las personas, ayúdenme, ayúdenme, y todos tengan miedo de mejor ayudarte, pues ya, de modo, pobre de ti, se acabó. Eso que nos termina cosificando es algo que dejamos de ser personas. Y esa primera tablita, Juana, se llama dignidad humana. Cuando perdemos la dignidad humana en alguna de sus formas o por alguna de las razones, dejamos de ser personas. Por ejemplo, cuando quiebran nuestra voluntad y nos torturan, así como el chiste del conejito que confesó ser el elefante, ¿no? Que había asesinado allá a un grupo de animales en la selva. Bueno, pues le quebraron su voluntad y tuvo que confesar cosas que no hizo, incluso con la pena de muerte o con la cárcel. Todo aquello que implica lastimar la dignidad humana es una de las piezas que no puede moverse del tablero ni en lo más mínimo, ni siquiera como para ver de qué color es. Simplemente no se puede casi ni voltear a ver. ¿Y esto qué significa, Juana Isela? ¿Tú crees que haya alguna medida del Estado que permita que haya el comercio de la trata de blancas porque va a ser una zona turística? No, mira el desarrollo turístico, vamos a tener un nuevo aeropuerto. Pero pues sí, vamos a pegarle un poquito ahí a la dignidad de las personas, ¿no? O a lo mejor es que este cuate tiene información de algo y lo voy a empezar a torturar, lo voy a empezar a cortar en pedacitos. Pues tampoco, por ejemplo, ¿no? La esclavitud, mira, ahí tengo en una casa, ahí en el centro de la Ciudad de México, hay como 100 personas que son de origen asiático, quién sabe ni cómo se llaman, pero las metieron en un tráiler, en un tren, luego un tráiler y hasta aquí llegaron. Y ahí trabajan, son costureras, ahí trabajan, comen, viven, duermen, hacen sus necesidades, tienen a sus hijos, se mueren y hasta las emparedan ahí, las entierran ahí, pero eso sí, estamos desarrollando una suela de tenis, ¿no? O unas nuevas agujetas que se va a vender como pan caliente en diciembre, ahora que viene la Navidad. ¿Tú crees que esa especie de esclavitud moderna podría permitirse con tal de obtener un beneficio económico la ciudad o el gobierno o nosotros, la sociedad mexicana? No. Bueno, justamente estas reflexiones que hace Juana con nosotros, ¿no? Nos llevan a entender que la dignidad no tiene posibilidad de ser relativizada en su ejercicio. La dignidad se viola o no se viola.
no se viola poquito, ni medianamente, ni muchito, ni muchísimo. Es, digamos, un concepto binario, sí o no. Bueno, pues cuando hablamos entonces que existen elementos centrales de este juego de los derechos humanos que no pueden ser tocados, tenemos que identificar a uno que se llama la dignidad humana. El segundo tiene que ver con el acceso a la justicia, porque finalmente si alguien trata de mover una o dos fichas del tablero, pues podemos llegar con el juez y decirle, oye, fíjate que está haciendo trampa, ¿no? Eso no se puede hacer. No puede recargarse, no puede hacer esto, no puede hacer el otro. Y esos son los jueces los que terminan alineando las cosas, las conductas que son irregulares. Oye, es que fíjate que yo interpreté que puedo agarrar 2, 3 fichitas, ¿no? Pues no, no puedes hacer eso. Y esos jueces tienen que tener la suficiente independencia. ¿De quién? De los otros poderes para poder defenderte de qué, pues del que hace las leyes y también defenderte de quien administra el poder público, que es, por ejemplo, los gobernadores o los presidentes. Si no tenemos esa fortaleza de los jueces, del acceso a la justicia y de los jueces independientes, pues de qué sirve que lleguen a las 12 de la noche unos tipos, ¿no?, con su pasamontaña y se lleven al señor o a la señora que está siendo incómodo para un gobierno porque está criticándolo, ¿no? Y desaparezca. ¿De qué le sirve a una persona que existan reglas muy claras de cómo se deben de llevar a cabo los juicios penales y pasó 17 años, escuchen esto bien, 17 años en prisión preventiva oficiosa? Y este es un tema que está resolviendo la Corte Interamericana con la interposición en México de más de o casi 100 recursos judiciales locales y federales. ¿Qué percepción deberíamos tener, Diana López, si estás, Daniela López, si estás por ahí, que puedas encender tu cámara? Sí, aquí estoy, pero como no tengo muy buena conexión, por eso no la puedo prender. No te preocupes. Si escuchaste esto último de los 17 años en prisión preventiva oficiosa y más de 100 recursos locales, judiciales, locales y federales, ¿qué percepción tendrías tú, nada más escuchando esta noticia, de la justicia en México? Pues que el sistema no funciona del todo, o de escuchando cómo lo manipularon los medios. Ok. ¿Esto qué significa? Pues que no tienes confianza realmente, ¿no? Que la ciudadanía no tiene mucha confianza en los jueces cuando escucha, no, y no solamente son noticias, sino que estos son datos que dio la propia Corte Interamericana, que se preocupa mucho, dice, ¿cómo es posible que esto esté pasando en México o haya pasado en México? ¿Cómo es posible que el Estado mexicano tolere este tipo de cosas? Bueno, pues entendemos entonces que para esa persona que pasó 17 años sin saber realmente de qué se le acusaba, por qué se le acusaba y si la acusación constituía un delito o no, bueno, y además sin llevarlo a juicio, que es lo peor, sin llevarlo a juicio penal. ¿De qué le sirve tener toda una estructura de derechos humanos, ¿no? Todas estas fichas, absolutamente de nada. Entonces, la segunda ficha inamovible debe ser el acceso, verdadero acceso a la justicia. ¿Con qué particularidad cuando abrimos la ficha? Pues que existe una semilla dorada que tiene que ver con la independencia de los jueces, que es lo más que debemos de cuidar y proteger, esa esencia. El tercer tema tiene que ver con la democracia, porque finalmente la ruta para que encontremos autoridades que respeten esa estructura tiene que ser las elecciones. De esta manera, cuando nosotros escogemos al menos peor de los candidatos, es como cuando queremos o pretendemos encontrar a un médico que nos vaya a curar del COVID o de la COVID, ¿no? Más de 6 millones de personas muertas en el mundo antes de las vacunas por COVID. 6 millones de personas muertas. Bueno, pues lo que queremos es encontrar al mejor médico.
pedimos referencias, lo buscamos, lo googleamos, escuchamos si es bueno o no es bueno, vemos si tiene denuncias, ¿no? Lo tratamos de conocer en una primera instancia y conforme poco a poco va, pues lo vamos contratando sus servicios y siempre estamos pensando en una segunda opinión médica. No sé si te ha pasado eso a ti, Daniela. Sí, Bueno, y si ese médico, lo que buscáramos es que con ese médico tratara de mantenernos en el estado de salud y las condiciones físicas, es decir, las actividades que nosotros desarrollamos o desarrollábamos antes de la pandemia, para después de la pandemia, ¿no? Es decir, bueno, pues yo paseo a mi perro, juego tenis, lavo mi carro, voy con los amigos, voy al teatro, subo, bajo, doy mis clases. Bueno, pues esto me hubiera implicado justamente tener la posibilidad de mantener mi estilo de vida que tenía yo antes de la pandemia, después de la pandemia. Pero cuando hablamos de la democracia que implica mantener el estilo de vida que tenemos ahorita, o por lo menos mantenerlo, pero la verdad es que yo busco mejorarlo, no busco que empeore la situación. Y dentro de 3, 6, 12 años, yo buscaría, por ejemplo, un estilo de vida en el que yo viví de joven. ¿Cuál era ese estilo de vida de joven? Bueno, pues me gustaría que mis hijas puedan ir a la universidad, puedan ir al trabajo sin ser acosadas sexualmente, que yo como papá me sienta tranquilo de que van a regresar en la noche a la casa, ¿no? De que no cualquier fulano en un baño, en cualquier metro, las vaya a violar. Me gustaría que mis hijas vivieran una vida libre de violencia. Sí, me encantaría. Ese es el estilo de vida al que yo aspiro. Y yo necesito entonces encontrar, así como el tema de la salud, al mejor médico, debería de esforzarme por encontrar al mejor candidato. Pero no, me conformo con el menos peor de los candidatos. Y cuando digo el menos peor, pues significa que además es el candidato del dirigente. No es el candidato de la militancia. No es el candidato que la gente quiere que sea el candidato. Es el candidato que les convence y que va a proteger a cierto grupo o a ciertos intereses. Y después, si llegó así para ser candidato, y luego lo que hace es corromper la dignidad humana vendiendo, comprando el voto de las personas por 300, 500 pesos, un par de gallinas, 2 bultos de cemento, la promesa de que vas a encontrar trabajo, o ya vamos a liberar la pipa de agua que desde hace 5 semanas estoy reteniendo para que no llegue a tu casa. Quebrar la dignidad humana merece el 7º infierno, Daniela. Y eso es lo que molesta mucho. Bueno, si esas personas toleran esa violación a la dignidad, pues imagínate cuál es el resultado que vamos a tener como autoridades. Bueno, pues ya lo estamos viendo. A lo largo de la historia, y la Corte Interamericana, insisto, no lo recuerda, que cuando yo creo que recibió la petición de opinión consultiva del gobierno de Colombia, ha de haber dicho, a ver, ¿es real lo que me estás preguntando? A ver, léelo tú, ¿entiendes lo mismo que yo? Los jueces interamericanos han dicho, no, esto es fake, esto no puede ser cierto. ¿Por qué no? A ver, ubiquémonos. Si en 6 años o 4 años un presidente en un sistema presidencial en Latinoamérica abarca tanto poder, abraza tanto poder que se lo arrebata al judicial y al legislativo, si la percepción que tenemos no de un grupo de mayoría o de oposición, sino del poder legislativo, que institucionalmente le diga, no, señor presidente, aquí no venga usted a hacer eso, o que al contrario tiene que aprobar todo sin que se le cambie literalmente una coma a lo que se pone en las iniciativas. Si solamente tenemos la percepción que son levantamanos, significa que el poder legislativo cedió parte del poder y como el poder es líquido, el poder se mueve, pues claro, o el judicial abarca ese espacio o lo abarca el titular del Ejecutivo. Y entonces va cooptando poco a poco porque es natural, así es el poder. Y lo mueve de tal naturaleza que después es muy difícil poderlo sacar de ahí. Y si eso lo hace también con el Poder Judicial, bueno, pues imaginemos entonces cómo en 6 años el poder del Ejecutivo crece tanto porque los otros poderes han ido abandonándolo. Ahora imaginemos que después de
6 años, 12 o 18 años, pues seguramente no quedará vestigio de poder ni del legislativo ni del judicial. Sustituirán a todas las autoridades para que sean acomodaticias nada más al tema. Y cuando eso pasa, pues ya destruirán a los partidos de oposición. Y después de eso, ¿qué pasará? Pues destruirán la empresa, ¿no? Estas ideas de tener derechos humanos, y poco a poco cooptarán esa parte de decisiones personales que todavía podríamos mantener, como cuál, pues cuántos hijos quiero tener. A lo mejor dices, no, no puedes tener hijos. Y si tienes un hijo, una hija mujer, pues tendrías que abortarla, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no podemos crecer más. ¿O por qué no controlamos la Internet y establecemos solamente una plataforma donde yo controle toda la información, como pasa en algunos países asiáticos, ¿no? Entonces veamos cómo de aquellas épocas del totalitarismo y que casi era militarismo o una dictadura en América Latina, hoy, digamos, estas reflexiones o esas figuras que tenemos evolucionaron un poquito para ser autoritarismos en América Latina, donde la concentración del poder prácticamente se da en una persona o en un grupo y donde los otros poderes han perdido el equilibrio y parece que poco a poco van perdiendo un poco la batalla. Adelante, Daniela, por favor. En ese sentido, tengo una duda. Ya ve que ahorita estaba mencionando acerca de cuando no se tiene, pues, o uno no quiere tener un buen, candidato. ¿Usted, recomienda optar por la abstinencia o la participación, o qué podrían hacer los ciudadanos? Aparte de involucrarse más, ¿no? Claro. Fíjate, Dani, que este tema es bien relevante porque, como bien dices, bueno, ¿qué opciones me da? Si la única vía son los partidos políticos y ellos hacen un cochinero para escoger a sus candidatos, pues, ¿qué opción me queda? Anular mi voto y con eso voy a demostrar que estoy muy inconforme. Yo diría que no, salvo que fuera un movimiento nacional muy importante que tú veas que tiene una gran solidez, pues tal vez sí, pero la verdad es que cuando hay una sociedad desarticulada como la que tiene la sociedad mexicana, no hay como que esta idea clara y real de qué va a pasar si anulo el voto, ¿no? Eso me queda muy claro. Decir, bueno, pues entonces voy a votar por otro partido que no sea ni el que está en el gobierno ni que sea el mayoritario de la oposición y voto por una tercera opción. El objetivo de eso, pues puede ser, pues sí, que al final esa tercera opción resulte interesante, pero al mismo tiempo forma parte de un sistema de partidos que siguen protegiéndose. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que tan malos son unos como son otros, ¿eh? Cuando no tienen la visión de ayudar a la sociedad, de representar a la sociedad, pues van a hacer lo que ellos quieran hacer. Ponle el color, el nombre y el año que tú quieras. ¿Qué nos queda entonces para los ciudadanos? Como tú primero dices, primero que nada, es involucrarnos más y más activamente en la toma de decisiones. ¿Esto qué implicaría? Que mientras los gobiernos y partidos ven a una sociedad políticamente organizada, participando, debatiendo, haciendo foros, ¿no? No me refiero a hacer marchas ni nada de eso, pero pues los space, por ejemplo, en Twitter son muy importantes, que la gente no necesita ser convocadas, digamos, por una asociación civil así de gran renombre y recursos, ¿no? Sino que poco a poco la sociedad se vuelva a involucrar en la toma de las decisiones. Entonces sí, van a empezar a preocuparse los partidos políticos. Por ejemplo, no sé si has escuchado, pero por ejemplo, en materia penal, sobre todo en Europa, las empresas tienen que estar sometidas a una especie de cumplimiento normativo, ¿no? Una ética en el cumplimiento de las normas internacionales. Por ejemplo, tengo una hija que está en Alemania y apenas quería yo mandarle unas pastillas para el estómago, para las agruras y cosas de eso, y me dijeron, en Alemania no puedes pasar ni un medicamento, ¿no? Oye, pero hay que va bien. No, no puedes pasar ese tipo de cosas. ¿Y esto por qué? Bueno, ¿a qué me lleva esto? Bueno, que hay ciertas regulaciones que acatan o que se respetan de mejor manera por los intereses que ellos tengan, que es un poco lo que ya vamos a abordar en esta segunda hora.
Y entonces esta idea de cumplir las normas tiene ciertos beneficios y se le llama o se le conoció con el nombre del compliance penal. ¿Sobre qué va esto? Bueno, que si las personas morales o las empresas tienen una normativa interna de cumplimiento de las normas, tienen comités de ética, tienen campañas de sensibilización para sus trabajadores o sus directivos de que no cometan actos de corrupción, y además tiene una especie de contralorías y que puedan encapsular, identificar y encapsular a los malos trabajadores o dirigentes. Cuando el problema rebasa lo interno, por ejemplo, Volkswagen, que no compró una pieza o que avisó que iba a comprar una pieza que iba acorde con las normas de la ecología y no lo hizo, pues fue un escandalazo que podría haber llevado a la cárcel incluso a sus principales asociados o a sus dirigentes. Pero como tienen en esa regulación esta institución del compliance penal, cuando demuestras que es efectivo, que realmente cumples con estos elementos mínimos de asegurarte que las personas no vayan todos los días a la oficina a ver cómo voy a corromper, ¿no? Cómo voy a hacer la trampa, entonces se les puede rebajar hasta el 75% de las multas o incluso que no pisen la cárcel, siempre y cuando demuestren esto. Entonces, bueno, para las grandes empresas les preocupa muchísimo que esto realmente se lleve a cabo. Tú pregúntales a una empresa mexicana qué piensa el compliance penal, te dice, oye, pero apenas puedo sacar para pagar la raya a mis trabajadores. ¿Qué voy a andarme metiendo en esas cosas? Tenemos otra mentalidad, me queda muy claro. Acaba de pasar la semana anterior una reforma en el Congreso en materia de sanciones a los partidos políticos. Y establecieron, fíjate bien, Dan, establecieron que el monto máximo que se le podía imponer de multa mensual, ¿no? Por alguna irregularidad que cometan los partidos políticos, debería ser hasta un 25% de las administraciones que reciben mensualmente. Esto es, si le impuso una multa de 5 millones de pesos el INE a un partido, lo máximo que le podría descontar mensualmente para pagar la multa sería hasta un 25% y no hasta un 50% como era antes, ¿no? Es decir, que la multa la va a pagar en paguitos chiquitos y aparte de esos paguitos chiquitos, pues las vamos a seguir pagando todos los ciudadanos. ¿Por qué? Pues finalmente reciben este dinero público y de ahí, ¿no? Pues ya no te van a dar toda tu mensualidad, pues te van a dar el 75%. Bueno, eso me parece que debió venir acompañado de algo que podría ser el compliance electoral. Es decir, si los partidos demuestran un verdadero compromiso de ser éticos, institucionales, de cumplir las normas, de generar campañas de sensibilización para sus candidatos, dirigentes, militantes, operadores políticos, de que no pueden andar comprando el voto, por ejemplo, que no pueden andar presionando la calle, que no pueden hacer pactos con el crimen organizado, que no deben despertarse con la idea de ver cómo vulneran la ley, cómo van a obviar las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, que no van a encontrar un financiamiento paralelo para poder tratar de ganar unas elecciones y todas esas cosas raras y feas que hacen con tal de obtener el poder, entonces sí, podría descontárseles hasta un 75% de las multas, ¿no? O bien que tampoco pisaran la cárcel. Es decir, la sociedad podría justificar esas leyes, esas regulaciones. ¿Por qué? Pues porque es como una especie de premio a quien se quiere portar bien. De lo contrario, es un premio a todos los que se portan mal. Faltaría nada más que dijeran borrón y cuenta nueva, ¿no? Ya todas las multas a partir de este periodo ya no existen. Pues bueno, pues eso de qué se trata. Parece ser que el mensaje que se da a partir de este tipo de decisiones del Estado, pues es solamente nos importamos nosotros, ustedes como sociedad no importan. Por eso me parece muy importante lo que señalas, Daniela, que necesitamos la sociedad voltear los ojos a ver nuevamente los procesos,
a partir de la organización. Y bueno, me dices, bueno, y después de todo este rollo, ¿qué voy a hacer yo en el 24 con mi voto? Bueno, pues a lo mejor es hora de que si tienes la edad suficiente, pues a lo mejor, y si te interesa, pues empezar a trabajar en una candidatura independiente, por ejemplo. Y sí, pero ¿qué voy a hacer contra todo el poder? Bueno, algo tenemos que empezar a hacer, porque de lo contrario, si no hacemos esto, se sigue trastocando la dignidad humana, se sigue trastocando la democracia, la ausencia de jueces independientes, poco a poco lo vamos a ver, porque a veces desde los gobiernos se presiona a los jueces porque están concediendo algunos amparos, por ejemplo, en materia de vacunación infantil, hubo varios amparos en México, y les llovió durísimo a los jueces. Pero bueno, pues son jueces todavía que se mantienen, ¿no?, estoicos, firmes y fuertes. Digamos que les tocó a ustedes o nos está tocando a todos nosotros digamos, una época compleja, ¿no?, de grandes desafíos y de grandes desacuerdos, pero la idea es siempre salir adelante. A mí me encanta, fíjate, que haber vivido en esta época porque me tocó ver, digo, hay cosas que no me gustan mucho, pero hay algo que me llama mucho la atención de el poder de la palabra. Y por primera vez lo sentí así. ¿Te acuerdas, Dani, que estas proclamas que los grupos feministas le señalan al gobierno algo así como el violador eres tú? ¿Sí las has escuchado? Sí. ¿Recuerdas más o menos con lo que dice? Digo, esencialmente, básicamente. No, pues básicamente esa frase la escuché, pero pues en algunas manifestaciones, pero si les soy sincera, no completa. No, sí, pero vaya, a lo que me refiero es esto, ¿no? Como algo así como es el violador eres tú, señalando al Estado. Y fíjate cómo la fuerza de la palabra, el eco, retumbó hasta mis oídos, que yo no soy ni Estado, ni creo que haya alguien que me esté reclamando ahorita alguna actitud machista o violentadora de las mujeres. Sin embargo, escuchar eso y el eco que me provoca a mí me hizo reflexionar si yo también no he sido violentador, si yo no crecí en una familia con machismos o micromachismos, y si eso yo no lo he reproducido en mi casa o en el trabajo, ¿no? Y la afectación no era para mí, ¿no? El grito no era para mí, sin embargo, la fuerza de la palabra retumbó en mis oídos, que me hizo reflexionar si yo no había hecho eso en algún momento, y si hay cosas que debo de mejorar, ¿no? Y que seguramente mis hijas me lo recuerdan a cada rato, no, papá, así no son las cosas, ¿no? A ver, utiliza otro tipo de lenguaje, no puedes referirte así. ¿Por qué? Pues porque finalmente crecí en una cultura, o crecimos en una cultura con esos micromachismos. Si no es un machismo acrecentado, pues sí hay micromachismos en esta cultura mexicana. Pero la fuerza de la palabra, la fuerza de la organización, me parece que eso es lo que hoy en día tenemos los ciudadanos, siempre y cuando mostremos otra vez este interés. Y sí, aunque sepamos que nuestra vida es compleja y que nos aleja, que tenemos muchas otras cosas que hacer, pero bueno, estamos viendo que estos son fichas que no pueden moverse, porque si se llegan a mover, pues entonces digamos que nos tendremos que preocupar por otras cosas más, algunos por intentar salir del país, otros por vender sus inmuebles, otros hasta por cambiarse los apellidos, ¿no? Tristemente. Y eso es lo que nos recuerda la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos recuerda justamente esta historia por la que los latinoamericanos hemos atravesado, unos más que otros, pero finalmente todos compartimos esta misma historia. Bueno, pues ahora sí ya llegamos a esta segunda parte de la charla del día de hoy, y que tiene que ver ya tratar de entender qué pasa con el test de proporcionalidad. Bueno, así como dijimos que cada jenga de los derechos humanos representa cada una de las tablas representa uno de los derechos, estos derechos también entran en colisión con otras tablas. Hay unos que se sienten más presionados porque están encima, otros están por abajo, pero tienen una interacción o se encuentran en el mismo nivel. Y esta colisión de derechos humanos, o bien ya sea porque el juego así se dio,
porque las circunstancias del caso así lo establecieron, pues también puede ser que el jugador, ¿no?, intenta presionar más una tabla que otra, recargarla más y que soporte más peso para liberarla a otra, entendiendo no solamente esas tablas, entendiendo todo el concepto del juego. Así que cuando hablamos, por ejemplo, de la libertad de expresión de un periodista que se encuentra en el mismo nivel que la libertad de expresión del derecho a la imagen de un candidato, pues o no están en el mismo nivel, pero de alguna manera chocan, uno arriba u otro abajo. Y el que resuelve el caso tiene que entender cómo funcionan esas tablas, porque no pueden ocupar el mismo espacio. Pero se da cuenta que la tabla de la libertad de expresión del periodista, porque así lo dice, es de doble tamaño. O sea, es más grande que las otras y tiene un color dorado. Entonces, cuando van a la cajita donde vienen las instrucciones del juego, dice, tablas de doble tamaño significa que tiene 2 dimensiones el derecho. Y en este caso, la libertad de expresión del periodista tiene la dimensión personal de ejercer su libertad de expresión y adicionalmente el derecho humano de la sociedad de estar comunicadas, de generar opinión en la sociedad, que para eso finalmente están los periodistas, crear opinión pública. Entonces, esta tabla doble también está revestida de un color dorado, diferente al cafecito que ves en la imagen. Y ese color dorado significa, según el instructivo, que el Estado tiene que protegerla con la mayor fortaleza que pueda. ¿Por qué? Porque están matando periodistas. ¿Por qué? Porque están presionando a los periodistas. ¿Por qué? Pues porque ya no les dan contratos, porque los están sometiendo, porque hay autocensura por miedo a que les vaya a pasar algo si reportean algo en contra de un gobierno, de alguna persona, de un grupo. Entonces, se supone que esta protección adicional, ya de entrada sabes cómo se va a resolver el caso. Y por el otro lado tienes el derecho a la imagen del candidato, pero el candidato, su ficha es más chiquita todavía que las normales. ¿Y por qué es más chiquita? Porque el candidato se coloca en una situación especial donde se encuentra en el ojo del huracán, donde hay opinión crítica sobre su desempeño como servidor público, si está relacionado o no con algunos casos de corrupción, con algunas denuncias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando te subes a la arena pública, pues tu tablita se reduce y se reduce. Entonces es muy fácil entender cuál tiene más peso justamente en este conflicto entre un periodista que critica a un candidato o a un servidor público, ¿no? Y el servidor público dice, no, tengo el mismo derecho y el Estado me tiene que proteger. No. Ahí están claras las diferencias. Entonces, cuando hablamos del test de proporcionalidad, lo que deberíamos de entender es que es una manera de restringir, de limitar o relativizar los derechos humanos. Podríamos utilizar un test de proporcionalidad, como decíamos hace ratito con la compañera Juana Isela, para limitar, restringir o disminuir la dignidad humana. No. El test de proporcionalidad, evidentemente, me serviría para otro tipo de derechos, no para los que se encuentran en la base. Y entonces entendemos cómo migra este concepto desde Europa y llega hasta México. Y aunque tiene unos orígenes, digamos, a veces no muy bien identificados, lo que nos da a entender es que el ejercicio de la libertad en cualquiera de los ámbitos siempre ha querido ser limitada por los que detentan el poder, ya sea el poder físico, ¿no? Si esta tierra es mía y me la quedo, ¿no? Esta mujer es mía y me la quedo, este hombre es mío y me lo quedo, ¿no? Este lápiz es mío y me lo quedo. Oye, pero era mío, no me importa, yo me lo quedo. ¿Por qué? Porque tengo más fuerza física que tú. Entonces, ciertas libertades van siendo disminuidas por el ejercicio de la fuerza física o el ejercicio de la fuerza pública o política, ¿no? Pues ahora, oye, es que no puedes transitar porque tienes que pagar la caseta. Oye, ¿por qué voy a pagar caseta si tengo el derecho de libre tránsito? Por ejemplo, déjenos que les platico que en Portugal,
en las carreteras que son como de 8 carriles, 6 carriles, no de 2, ni de 3, ni de 4, de 8, están todas las casetas de pago y hay una caseta que es de libre pago. O sea, no la pagas. Si quieres, pasas por ahí y te dicen ahí unos letreros que dicen, esta es tu libertad de tránsito. Pero si quieres contribuir a las mejorías de la autopista, a que haya baños, a que haya esto y que haya el otro, que tengas un seguro, pues ven y paga, ¿no? Pero yo te respeto tu libertad de tránsito y no tienes por qué pagar las casetas. ¿Saben dónde vaya más fila? Si fuera aquí en México, bueno, pues todos estaríamos de no pago, ¿no? No, donde no había fila, justamente hay uno que otro iba pasando, ¿no? Donde había más responsabilidad ciudadana era en, pues sí, mejor pago. Pero finalmente tengo ese derecho que el Estado me está reconociendo y respetando y me daría paso libre. Bueno, entonces, estas ideas de la restricción de la libertad, pues se va dando principalmente en los temas penales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay libertad de tránsito. Y digamos, esto, por ejemplo, lo podemos ver en la prisión preventiva oficiosa. ¿Bajo qué razones podríamos encontrar que una persona esté sujeta a prisión, bueno, que esté en prisión, aun cuando todavía no se establece si va a estar vinculada a un proceso? Por ejemplo, dice en el caso de feminicidios, en el caso de la tortura, en el caso de delitos de cuello blanco, defraudación fiscal, en delitos donde se afecta de manera importante valores y principios que la sociedad hoy considera que son muy relevantes para cuidar. Muy, muy relevantes. Entonces, lo que se hace ahí es un análisis del test de proporcionalidad o un test de razonabilidad. ¿Y esto qué significa? Pues justamente echarle coco, utilizar las neuronas para saber qué tanto puede afectar la medida digamos, al derecho humano de una persona de estar presa, ¿no? Llevar su juicio presa. ¿Qué tanto puede afectarle? Pues es una afectación muy importante. Pero en función de los bienes y beneficios que tendría la colectividad, pues sí es muy importante, porque, por ejemplo, si es un asesino, un violador de niñas, asesino de mujeres, por lo menos se presume, ¿no? O por lo menos se cree que puede ser esa persona responsable de esas conductas atroces. Pues lo que no queremos es que esté en la calle haciendo eso, ¿no? Pues bueno, hay una razonabilidad del por qué tendría que estar en la cárcel. Oye, que los defraudadores deberían estar en la cárcel, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Todo depende de la razonabilidad del caso, ¿no? O de este test de proporcionalidad. Entonces, un poco, digamos, con la filosofía de la justicia y la filosofía de la política, pues empezamos a entender cómo va surgiendo esta idea, ¿no? Es decir, tratar de limitar el poder, el ejercicio del poder, cuando afecta a los derechos humanos. Y entonces, bueno, pues tenemos ideas que vienen desde la Revolución Francesa, tenemos ideas muy claras que vienen desde los postulados ideológicos de la Constitución de Weimar en Alemania. Y entonces, bueno, vamos entendiendo que esto debe ser que los derechos humanos tienen que ser el motor digamos, la gasolina de los gobiernos todos los días, ¿no? Tienen que salir los lunes a trabajar y ver cómo van a beneficiar de mejor manera a la comunidad, ¿no? Ojalá fuera un poquito así. Y entonces logramos entender que cuando se trata de analizar un derecho humano, tenemos que tener una doble visión. Es decir, como si fuera una moneda, tiene dos caras. La primera cara es la que siempre vemos, es cómo ejerzo yo mi derecho humano, hasta dónde y cómo lo puedo hacer, ¿no? Cómo lo puedo hacer real y efectivo. Pero hay otra cara que nadie está viendo y que a veces se le olvida a los jueces también ver esta segunda cara. Y esta segunda cara es cuál es el correlativo de la obligación del Estado para proteger esos derechos. Es decir, yo no puedo andar por la vida así como que voy a ejercer mi derecho. ¿A qué? Pues al libre tránsito. Y aquí hay una casa pues, que no es mía, me voy a meter porque tengo libre tránsito, ¿no? Pues ¿quién me dice que
no pueda meterme. No, bueno, pues estás afectando ciertos derechos de otras personas. Entonces, el Estado tiene que ver cómo responde a limitarme a mí ese derecho en beneficio de los derechos de otras personas. Entonces, sí es muy importante el análisis doble. Por un lado, cómo ejerzo yo mi derecho, yo, Rubén, en lo individual, y por otro lado es cómo el Estado hace, implementa, crea y logra que yo pueda llevar a cabo ese ejercicio. Entonces, es un análisis doble, completo. Si no, si solamente tenemos una visión, no nos sirve de nada. Luego, entonces, cuando entendemos que esta restricción de derechos humanos y principalmente en materia penal necesitábamos que tuviera ciertos límites, bueno, pues los derechos humanos se constituyeron en esos límites. Entonces tenemos una guerra entre los que piensan que el derecho humano debe ser completo, absoluto, y otros que dicen, no, espérame, no. Los derechos humanos, cuando ya los analizas en un contexto social, en una época determinada, se convierten en derechos fundamentales. A ver, ¿cómo? ¿Qué diferencia hay entre los derechos humanos y los derechos fundamentales? ¿Que no es lo mismo? La distinción es un poco ahí muy sutil, pero lo que nos quiere dar a entender esto es que el derecho humano está consagrado ahí y es la esencia, el ADN, el genoma del ser humano. Y eso no va a cambiar nunca. Ahora, ¿cómo ejerzo esos derechos en mi país? Eso se convierte y se le da el nombre de derecho fundamental. ¿Por qué? Porque lo voy a ejercer en un contexto social, político, cultural. A lo mejor en esta época se me dijeran, mira, la verdad es que vamos a restringir tu libertad de creencia religiosa. Pues a lo mejor no pasa nada, ¿no? A mí o a un grupo. Pero en otra época histórica, hacer eso implicaba el todo o la nada. Encarcelados por llevar a cabo una ceremonia religiosa. Bueno, en países del Oriente Medio, por ejemplo, por no usar de manera adecuada un velo, lo que ha pasado en las semanas anteriores, han estado matando chicas, ¿no? Golpeándolas por no usar el velo de manera adecuada o quitarse el velo. Y una competidora apenas también que protestó y se quitó el velo y ganó unos juegos ahí, unos ejercicios, creo que era como de escalar muro, al otro día desapareció, está desaparecida por usar el velo o no usar un velo. Ya dejemos de decir, si dijiste algo en contra del gobierno, no, bueno, pues eso es peor. Por ejemplo, dos chicas que apenas leí en Twitter, ¿no? Que estaban muy tristes porque una de ellas cubre el fútbol, entonces digamos que ganó allí entre un concurso ahí en la oficina o donde trabaja pues, y le tocó ir a cubrir el Mundial a Qatar. Y entonces su pareja son, son parejas del mismo sexo. Su pareja dijo con tristeza que no podrían ir como pareja a Qatar porque eso implica que o las encarcelaran o las asesinaran. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, son derechos fundamentales, sí, en un contexto político, social y cultural. ¿Y cómo logramos entender hasta dónde puedo ejercerlo? Pues ahí está la visión del Estado, ¿no? La otra cara de la moneda. ¿Cómo el Estado debe y quiere proteger ese derecho? Entonces, para poder entender ahora sí cómo puedo ejercer yo de manera correcta mis derechos. Entonces, esto significa que el Estado, con la fuerza pública o la fuerza del Estado, ¿no? Las autoridades van a restringir el ejercicio de esos derechos fundamentales de manera válida, sí, constitucional, sí. ¿Por qué? Porque se requiere que en un momento determinado yo no afecte derechos de otras personas que también poco a poco se van desarrollando. Porque requiero, por ejemplo, que esa restricción de los derechos humanos beneficia a la mayor parte de la colectividad. Es decir, ¿cómo justifico que restrinjo un derecho fundamental y al mismo tiempo beneficio a la colectividad? Pues a través de una filosofía que se llama el utilitarismo, donde logro obtener el máximo beneficio, el máximo placer para el mayor número de personas y disminuyo el dolor, disminuyo la incorrección en un pequeño grupo.
pues eso no pasaría. O sea, no estaría bien, no pasa nada. Y si eso me lleva, por ejemplo, a tener que expropiar casas para poner un hospital, lo voy a hacer. Si expropio la residencia de José Alfonso, perdón, para poner oficinas de gobierno, pues porque van a mejorar, ¿ve? A toda una colectiva, según esto, ¿no? En esa filosofía. Entonces, ¿cómo voy generando restricciones o relativizando el ejercicio de los derechos fundamentales? Pues depende de lo que el Estado quiera o cómo quiera protegerlos. Y en esta interacción entre Estado y el ejercicio que yo quiero hacer de mis derechos, pues existe justamente la razonabilidad, la razón. ¿Esto qué significa? Que no pueden ser medidas arbitrarias. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, si yo emito un decreto por pandemia donde voy a limitar que las personas no puedan transitar después de las 7 de la noche o que no puedan hacer reuniones de más de 5 personas, bueno, pues entonces significa que tengo que justificar con una gran intensidad por qué estoy restringiendo esos derechos, por qué los estoy relativizando. Sí puedes ejercer tu libertad de tránsito de las 6 de la mañana a las 7 de la noche, pero si estás después de esa hora, te voy a apresar, te voy a castigar o te voy a imponer una mega multa. En países de Asia, por ejemplo, lo que pasó es que se decretó la medida y la gente quedó atrapada en sus oficinas. No pudieron ya regresar a sus casas después de 3, 4 semanas porque la política de salud que seguían en el tema de la pandemia era eliminar el virus, ¿no? Pero bueno, no se dieron cuenta que había otras subcategorías y subclasificaciones de virus y nuevas oleadas y era va a ser el cuento de nunca acabar. Y por lo tanto, pues la medida que restringió de una manera brutal los derechos humanos, los derechos fundamentales de esas personas, debió haber tenido una gran justificación. Pues lo mismo tenemos que decir de lo que corresponde al test de proporcionalidad. Es una medida de razonabilidad por parte del Estado para restringir derechos fundamentales. Principalmente ¿en qué áreas? Pues en el materia penal, ¿y en dónde más? En el derecho administrativo. Puede ser el derecho administrativo sancionador. Digamos, esa fue como que un poco la tradición. Cuando esta filosofía de cómo limitar los derechos, digamos, cómo limitar el ejercicio de las autoridades a través de la razonabilidad, se recogió, por ejemplo, en la Constitución alemana. Y el Tribunal Constitucional alemán, ¿no?, que surge, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, como uno de los principales promotores del estudio de los derechos humanos en el mundo, pues recoge esta tesis del test de proporcionalidad. Y entonces dice, a ver, con razonabilidad, digamos, con este análisis objetivo, podemos ver hasta qué punto, por ejemplo, se puede castrar a una persona. Hasta qué punto se podría condenar a una persona a la pena de muerte. ¿Hasta qué punto está justificada una prisión preventiva de carácter oficioso? ¿Hasta qué punto una orden de aprehensión podría determinar que esa persona debe de mantener su juicio en cárcel, encarcelado? ¿Con qué? Pues dejando la arbitrariedad del Estado y tratando de provocar una herramienta objetiva de la argumentación e interpretación jurídicas para limitar la arbitrariedad de las autoridades cuando emiten sus actos que de manera ordinaria van a tender a restringir los derechos humanos o los derechos fundamentales en términos de un bien colectivo mayor o de un bien para el Estado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de pronto se dijera en México que, bueno, como estamos en una época convulsa del crimen organizado que está tomando ciudades, pueblos, etcétera, se requiere que las mujeres, todas las mujeres, hagan servicio militar de carácter obligatorio? ¿Es una medida que restringe un derecho fundamental? Seguro que sí, por lo menos para decidir si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Pero
¿Va a restringir mi libertad de tránsito? Sí, porque me van a obligar a estar ahí. Yo quería ir a Acapulco, quería ir a una fiesta, o quería hacer esto, no lo voy a poder hacer. Bueno, creo que ahora vi en las redes sociales que hay un grupo muy famoso que se llama BTS, ¿no? Un grupo coreano, que va a tener que suspender, creo que 2 años, sus giras, sus conciertos, porque tiene que hacer el servicio militar. Llegaron a esa edad y es obligatorio en esos países. ¿Consiste en una restricción de un derecho fundamental? Sí. Bueno, entonces, ¿es permitida? Claro, en términos del contexto político y social que estamos viviendo. ¿Y el Estado le interesa qué? Pues que su gente se prepare, se capacite, porque en cualquier momento pueden ser llamados a entrar a apoyar a su Estado, a defender al Estado. Si en México dijéramos lo mismo, todas las mujeres tienen que hacer servicio militar, también es una restricción a un derecho o a varios derechos fundamentales. Y está permitida, sí. ¿En términos de qué? ¿Porque fue arbitrario? ¿Porque a alguien se le ocurrió? No, porque tiene que haber justamente una razonabilidad del por qué estamos restringiendo esos derechos. Y ustedes pensarán, bueno, pues es igual como les pasó en una época a los hombres, ¿no? Que hay bola blanca, bola negra, en una de esas las... O si no, nada más me van a convocar los sábados. ¿Y qué tal que te digan, no? Tienes que estar 2 años encuartelada, Juana. Imagínate. Oye, mi familia, mis hijos. Acá hay un bien mayor. Oye, pero no puedo. O sea, a ver, entiende ese error. No puedo ir. Hay un bien mayor. Y voy a restringir tus derechos de estar con tu familia, los derechos de otras personas, como que tus hijos tengan a su mamá, ¿no? Ahí, o a su cuidadora, a su tutora, sí. ¿Y qué vas? Pues no sé qué vas a hacer. Porque aquí lo más importante es la colectividad y es la defensa del Estado. Y te vas 2 años encuartelado, con lo que eso signifique para ti. Oye, pues voy a tener que dejar mis cursos y mi maestría y mi licenciatura. Oye, que soy muy famoso, que estoy cantando y que tengo mucho dinero, ya tengo giras en Las Vegas y en México. La justificación de la restricción del derecho fundamental dependerá de qué? De la intensidad y de la razonabilidad. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces cuando hablamos ahora del test de proporcionalidad, implica 3 elementos que tenemos que tomar en consideración para saber si la medida que se está utilizando por parte del Estado realmente es una medida constitucional en términos de esta época. Y lo primero que tenemos que saber es si la medida son 3 reglitas, 3 elementos, que la medida sea idónea o adecuada, que sea necesaria y que sea estrictamente proporcional. 3 elementos en los que casi todos los autores y tribunales entienden del cómo se forma el juicio de proporcionalidad o este examen de proporcionalidad de manera objetiva. Esto es, dar razones objetivas, racionales, en un contexto social, político y económico que va a tener como efecto restringir los derechos fundamentales de las personas. La medida tiene que ser adecuada, tiene que ser necesaria y tiene que ser estrictamente proporcional. Ahora sí vamos a explicar de qué va cada caso. La medida tiene que ser adecuada en términos de algo mayor, adecuada, alineada a un objetivo mayor, como es pues, la defensa de la sociedad. ¿Por qué está justificada la prisión preventiva oficiosa? Porque los delitos en los que se relacionan afectan de manera grave a las personas. Oye, ¿en el feminicidio estaría justificada la prisión preventiva oficiosa? Diremos, sí, claro que sí, porque ahorita las mujeres están sufriendo de una violencia descomunal y tenemos que protegerlas y tienen derecho a tener una vida libre de violencia. Ok. Entonces, yo analizo si la finalidad es legítima. Y entonces me doy cuenta que sí, pues lo que quiero es proteger a las mujeres, ¿no? Entonces corresponde a un fin legítimo del Estado. Esa medida
se alinea con el fin legítimo del Estado, que es proteger a las mujeres. Entonces entiendo que la medida es idónea o es adecuada, porque simplemente va conforme a esa línea, llamémosla así, ¿no? A esa directriz o esa finalidad del Estado. Cuando la medida es, después analizamos, es necesaria, significa hacer un balance de razones de qué tanto esas medidas están siendo muy rudas, ¿no? Duras en función de otros medios alternativos que podemos implementar para lograr el mismo objetivo. Otros medios, digamos, así como no se trata de que el fin justifica los medios, ¿no? El fin legítimo del Estado, pues mátalos, ¿no? No puedes matarlos así, ¿no? El fin no tiene que justificar a los medios, sino los medios tienen que corresponderse en esta racionalidad con los fines. Perdón. Así que tengo que encontrar otras medidas alternas que también sean adecuadas e idóneas y que vayan de acuerdo con el fin legítimo que persigue el Estado. De esta manera, hago un balance de razones para ver cuál es menos perjudicial en el tema de la restricción de los derechos humanos. Si yo tengo que citar a una persona en México y esa persona vive en Rosarito, ¿no? Hasta allá casi está la frontera norte, y la cito para que comparezca aquí a la Ciudad de México en un día y hora determinado, y si no viene, le voy a imponer una multa o además la voy a traer con el auxilio de la fuerza pública, pues vean toda la serie de restricciones que estoy generándole a sus derechos fundamentales, como cuáles la libertad de tránsito, en su patrimonio, e incluso hasta, pues, ¿no? Todos los actos de molestia que le voy a provocar. Bueno, pero ¿tiene un fin legítimo? Sí, porque estoy resolviendo un caso que es importante, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, justifico el fin. La medida es adecuada, sí, porque se alinea justamente a ese fin legítimo. Le pregunto, ¿la medida es necesaria? Pues tendría yo que buscar otras medidas para lograr el mismo objetivo, ¿no? Que vayan alineadas con esa finalidad. ¿Y qué tal si yo le pido a un juez de distrito allá, ¿no? Que me haga favor de citarla ahí y que comparezca y que declare 3 cosas, ¿no? Pues es menos perjudicial, ¿no? Afecta menos sus derechos que si yo la hago venir hasta México, ¿no? Entonces entiendo que la medida que yo estaba implementando como autoridad no es necesaria, sino que hay otras que sí se pueden implementar. Y tercero, el estricto análisis de proporcionalidad implica que tengo que hacer un estudio entre el mayor beneficio que voy a obtener con la medida y el menor perjuicio. ¿Esto qué significa? Pues que tiene que haber siempre como un saldo positivo, ¿no? Es decir, voy a obtener del 1 al 10 un beneficio de 8 o de 9 y la restricción que le estoy haciendo es de 1. Pues entonces me parece que es proporcional que yo restrinja poquito este derecho en función del gran beneficio que voy a recibir. Pero cuando las dos cifras se van acercando al punto medio, o al revés, que va a ser mayor el perjuicio que voy a ocasionar y menor el beneficio, pues como que rompe un poco la lógica. Por decir algo, si yo estableciera en la ley la pena de muerte para los violadores, pues a lo mejor muchos dirían, sí, está muy bien, mátalos. Me parece bien. La medida es, digamos, es adecuada. Sí, porque va de acuerdo a un fin legítimo que pretende el Estado, que es que ya no haya más violaciones. Bueno, está bien. La medida es necesaria. Es decir, hay otras medidas alternas que puedo utilizar que lleven al mismo objetivo. Y a lo mejor alguien diría, sí, por ejemplo, la castración química. Bueno. O que los tengas encerrados con llave ya en una isla ahí abandonada y pues ya no puedan hacer ninguna maldad. Bueno, pues también es otra medida, ¿no? O que les des toques eléctricos y que los pongas en estado vegetativo, pues también es otra medida, ¿no? O alguien dirá, no, hay que sensibilizarlos desde que son niños para que cuando sean adultos, también puede ser otra medida. Y a lo que voy es que tengo que analizar si estas medidas alternas, que también se alinean al mismo fin legítimo, provocan menos daño unas que otras, y tengo que decantarme por aquellas que provocan un menor daño.
Y ahora cuando hago un análisis del test de proporcionalidad, de estricta proporcionalidad, analizo qué tanto voy a afectar con la castración química o con la pena de muerte. No, pues todo. Se le va a derrumbar prácticamente la torre de los derechos humanos a esas personas. ¿Y cuál es el beneficio real que voy a obtener? ¿Por eso voy a acabar con las violaciones? Parece que los estudios científicos dicen que no, porque hay casos en otros países donde sí se permite eso y no necesariamente acaban con el delito. Entonces, bajo un estricto análisis de razonabilidad, tendría yo que entender que en la proporcionalidad voy a dañar más a las personas que los beneficios que voy a obtener. Oye, pero es que es un momento crucial para nuestra sociedad. Y hay que dar un golpe en la mesa, un golpe en el escritorio, ¿no? Hay que tomar una medida ejemplar para disminuir o para lograr y hacer. Bueno, entonces puede ser que la medida que voy a obtener, digamos, la medida que voy a emitir, sea durísima y restrinja muchos derechos humanos o derechos fundamentales, muchísimos, y de manera considerable. Pero el beneficio que yo debería de obtener, pues tendría que justificarme. Y a lo mejor podría ser un beneficio gradual. Por ejemplo, hablar de la paridad de género como una acción afirmativa del Estado. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que el Estado tiene que impulsar acciones determinadas para tratar que las mujeres puedan ocupar espacios públicos y espacios de decisión. Oye, pero pues es que nos dejaron afuera en estas últimas elecciones, 3 elecciones de gobernador. El Estado, la autoridad estableció que por lo menos la mitad de las candidaturas le correspondieran a mujeres. Oye, pero yo vengo trabajando 15 años, soy varón, ¿no? Ya tengo mi grupo, mi gente, los inversión, y ahora resulta que yo no puedo ser candidato porque soy varón. Eso rompe con el principio de igualdad, eso me discrimina. Sí, efectivamente. Oye, eso es injusto. Pues sí, tal vez sea injusto, ¿no? Entonces tengo que analizar si la medida cumple con este test de proporcionalidad. ¿Hay un fin legítimo, Alejandro Torres? ¿Estás por ahí? Alejandro Torres. Parece que tienes problemas con el audio, o con el sonido. Entonces le vamos a preguntar, vamos a ver aquí, Andrea Alonso. Andrea Alonso. No. Gaby Moreno. A sus órdenes, buenos días. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Tienes oportunidad de encender tu cámara? Es que me estoy trasladando, No, discúlpenme. no te preocupes. Discúlpenme. Bueno, Ya estoy sí. por llegar, ahorita lo enciendo. No te preocupes. Si no, ahorita mientras le preguntamos a otra persona. Ujú. Y Sí, en 5 minutitos ya lo enciendo. no pasa nada. Ya estoy llegando. Suri Sadai, ¿estás por ahí? Suri Sadai, ¿no? Tampoco está. ¿Qué se me hace que ya se fueron a desayunar y nos dejaron aquí abandonados? Si quieren, inviten los chilaquiles, hombre. Bueno, a ver, está por aquí Luis Seala, no te preocupes. Mackendy Pierre Luis. Víctor Manuel Castrejón. Si entran nada más y se van del curso, pues yo creo que no les van a dar sus constancias, ¿eh? Bueno, pues lo cierto es que la
digamos, hablar, por ejemplo, de la paridad de género, pues tiene un fin legítimo, ¿no? ¿Cuál es ese fin del Estado? Pues es que más mujeres se puedan involucrar en la toma de decisiones, respetarles esos espacios que también les corresponden. La medida es adecuada, sí, porque se alinea, ¿no? ¿La medida cuál fue? Un acuerdo del Consejo General del INE que dijera que de esas 13 candidaturas a gobernador, a titular del Ejecutivo, le correspondiera por lo menos la mitad a las mujeres. ¿La medida es restrictiva de derechos? Sí, de los hombres. ¿A cuál? A la no discriminación, a la igualdad. Ok, bueno, entonces vamos a ver si pasa este test de proporcionalidad. Ya vimos que la medida es adecuada, sí. ¿La medida es necesaria? Dijimos, ¿qué significa lo necesario? Que voy a analizar si no hay otras alternativas menos gravosas que esta. Pues le voy a organizar después unas elecciones a los puros hombres. No, no se trata de eso. ¿Cómo puedo yo impulsar que también haya mujeres que logren esto? Pues puedo impulsarla a través de obligar a los partidos que realmente respeten, pues sí. Pero en el punto concreto, pues probablemente no haya otras medidas mediante las cuales podamos lograr que los hombres entendamos que las mujeres también tienen el derecho de estar en esos puestos y que históricamente y el machismo de los hombres las ha dejado a un lado. Y tenemos el caso de las Juanitas, ¿no? Donde se les daba los espacios a las mujeres para cubrir una cuota, o sea, por cuota de género, un porcentaje determinado para que vean que somos buena gente, ¿no? Y luego las renunciábamos para que sus suplentes fueran hombres. O a lo mejor decir, bueno, pues en realidad, si la gente vota por mi esposa, es porque es mi esposa, ¿no? Pero porque la gente me quiere a mí varón, ¿no? Y sabe que mi esposa va a ser un poco el títere de mis movimientos. Pues qué triste que todavía sigamos pensando en esto. Cuando escucho en noticieros o en alguna red que dicen, es que no sé si México ya está preparado para tener una presidenta mujer, ¿no? O sea, cuando alguien pregunta eso es porque todavía no estamos preparados para eso, ¿no? O sea, no es viable. ¿Tendría que haber paridad de género también en la presidencia de la República, Dani? ¿Qué opinas? Yo opino que sí. Estaría padre, ¿no? Que sí. Estaría padre que dijeran, y además paridad de género, bueno, implicaría alternancia, más bien, no paridad, alternancia. Si ya fue un hombre, ahora le toca una mujer. Y después, ¿qué sigue en la paridad, Dani? ¿Transgénero? ¿O grupo indígena? ¿Grupo joven? ¿Grupo...? De hecho, ahí ya tengo una duda. ¿Usted cuál cree que sea la acción afirmativa de la ya existente, falta aún de implementar? No sé si entiendes. Fíjate, Dani, que se cortó un poco, no te escuché bien. ¿Cuál es la duda? A ver, déjeme ver. ¿Cuál cree que sea cuál cree que sea la acción afirmativa que falte aún de implementar en la actualidad, aparte pues de las que ya existen? Uh-huh. Bueno, pues mira, cerrando un poco estas ideas, la que abrimos, esta herida que abrí para los hombres que se sienten ahora discriminados por las mujeres, por la misma razón que se peleó para que las mujeres tuvieran una acción afirmativa, pues por esa misma razón ahora se discrimina de manera inversa a los varones. Y entonces, en esta idea, cuando se analiza ya nada más para aterrizar el punto, el test de, digamos, el análisis de la proporcionalidad del tercer elemento, en estricto sentido yo analizo qué tanto estoy afectando realmente a los hombres con esto y cuál es el beneficio real que voy a tener. Bueno, pues parece ser que hay un balance positivo, ¿no? Pues los hombres siempre han estado ahí, particularmente a Rubén, pues la voy a afectar porque él quería ser candidato, pero bueno, me parece que va a haber otros grandes beneficios. ¿De qué o cómo logramos que la medida sea justificada en términos de nuestra Constitución, Dani, que hablamos de los derechos fundamentales, y en términos de los derechos humanos de la Convención Americana? Es decir,
de un control constitucional y de un control de convencionalidad. Todo dependerá del razonamiento que las autoridades emitan en sus actos, o los jueces. Si hay un razonamiento pobre, pues bueno, el asunto se tiene que caer. Si la restricción es mayor, la intensidad con la que se razona debe ser mayor, debe corresponder, ¿no? Verdaderamente justificar, razonar, exponer preciso, de manera detallada, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Mientras más restricciones al derecho fundamental existan, pues mi argumentación jurídica que justifica esa decisión tendrá que ser mayor. No nada más basadas en un par de artículos y porque es pandemia y ahí se ven. ¿Por qué no había vacunas o por qué en los acuerdos o decretos no se determinó que hubiera vacunas para los niños? Y tú escuchas en estos medios de información del gobierno, pues porque los niños no se enferman. No, o sea, ¿qué razonabilidad es esa en términos de derecho? ¿No? Es que solamente con Vaporrup les pones y ya, y yo no vacuno a mis nietos. Cuando tienes de estampilla ahí 6 millones de personas muertas, ¿por qué? Porque no tenían vacuna. Cuando hoy conocemos que hay más de 200 síntomas de afectaciones que provocó el COVID y que ahora se llaman long COVID o COVID persistente. ¿Y de qué depende eso? Pues no depende del virus, depende del cuerpo que recibe ese virus. Hay personas que de pronto, ¡pum!, se cayeron y se murieron. ¿Por qué? Pues porque el COVID les afectó el tema del corazón o el tema de la sangre. A algunos se les cayó el cabello, perdieron el olfato, tuvieron problemas para la reproducción sexual, otros tuvieron problemas en los riñones, otros tienen diarreas cada 3 semanas, ¿no? Y se curan un poquito y siguen y siguen y siguen. ¿Por qué? Porque afecta su flora intestinal. Es decir, el virus ataca de una manera, digamos, que el cuerpo responde, ¿no? Y si, por ejemplo, hoy se tiene demostrado que de cada 10 niños, 4 sufrieron de estas secuelas y perdieron capacidad de lenguaje, capacidad de memoria, algo que se llama como el brain fog, que es como esta especie de nube o neblina mental, que aún te acuerdas de palabras que eran domingueras, pero normalmente las tenías en tu vocabulario, y ahora hasta dudas cómo se escriben, y mejor te pones nervioso y cambias, o simplemente ya no sabes dónde dejaste el auto, ¿no? ¿En qué piso, en qué lugar, o cómo regresaba yo a esta calle, ¿no? Empieza uno a tener confusiones, y esto significa que el cuerpo se envejeció en un 15 o 20%, ¿no? Y las enfermedades que ibas a tener a los 60 años, ahora las vas a tener a los 40. Bueno, imaginemos el caso cuando nosotros ya teníamos vacunas y más o menos librábamos el COVID. ¿Y a cuántos niños no les pegó el COVID? Y que no sabemos cuáles van a ser los efectos a largo plazo en esos niños. Bueno, pues en la medida que vas a restringir la salud, el derecho a la salud, el derecho a la vida de esos niños más adelante, pues tienes que justificarla, ¿no? ¿Por qué si se la vas a dar a los adultos, pero no a las personas de la tercera edad? ¿Por qué no? Pues porque esos se te van a morir tarde o temprano, ¿no? Porque una medida que se determina de los respiradores, y estos respiradores artificiales, pues no se los vas a preferir dárselos a los adultos, pero no a los adultos mayores. Pues porque ellos tarde o temprano se te van a morirse más rápido que los otros, supuestamente, porque son ya una carga para el Estado. Bueno, estas medidas de tal naturaleza tenemos que justificarlas. ¿La restricción del derecho puede llevar a que pierda la vida? Sí. Bueno, entonces, ¿con qué intensidad tendría yo que argumentar y justificar como autoridad la restricción de ese derecho? Pues en esa misma dimensión. ¿Esto es un derecho humano? ¿En qué sentido? Que las autoridades tienen que argumentar y justificar las restricciones y tienen que tener argumentos sólidos
e intensos para la justificación, sí, eso es un derecho humano. ¿Por qué? Porque proviene desde la Convención Americana. Y además está en las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además nos obliga a nosotros, como autoridades mexicanas, a cumplirlas. Ahora sí, pasamos al tema de Dani. ¿Qué otras acciones afirmativas? Yo te diría que antes de decir cuáles nos faltan, en el tema, por ejemplo, de la alternancia de género, en el caso de la presidencia de la República, que a lo mejor era en el 24, se podía tomar un acuerdo que dijera, no, ahora tienen que ser candidatas mujeres. Podría ser, por el tema de la alternancia. Pero preguntamos, ¿y después tendrá que venir un grupo de una persona que pertenece a una que se autoadscribe como indígena? No, pues sí, por la alternancia. O que se autoadscribe como grupo LGTB+, ¿no? Okay. Oye, si no tiene género, que no es binario, no, pues también. ¿Y el grupo joven? No, pues también. Y el grupo también, ¿no? Bueno, entonces, el problema es que cuando generamos clasificaciones, pues bueno, pues así podemos aventarnos todas las que quieran. Y a mí me parece, Dani, que el tema en concreto, que lo que nos hace falta es entender la naturaleza de la acción afirmativa. Entendemos que tiene una finalidad legítima, constitucionalmente legítima, pero se requieren dos cosas más que siempre se olvidan. La primera es que es transitoria. No puede ser una medida permanente. ¿Esto qué significa? Que la autoridad que establece la acción afirmativa debería de ponerle una fecha de caducidad, como en el yogur. ¿Y eso qué implicaría? Que cuando tú abres el refri y dices, híjole, este yogur ya tiene rato, ¿cuándo lo compré? No, pues, a ver, veo la fecha de caducidad, ¿no? ¿Y qué crees? Ya venció el fin de semana pasado, o sea, llevamos 5 días. Y tú empiezas a hacer una razonabilidad ahí de que, bueno, es yogur, tiene lactobacilos, tiene más bacterias, y eso pues también me va a beneficiar en la flora intestinal, ¿no? En la microbiota intestinal y esto. Pero son lácteos y, híjole, yo tengo fiesta fin de semana y yo no quiero pasármela ahí con ruidos extraños ni sintiéndome mal, ¿no? Entonces viene ese juicio de razones de si lo haces o no lo haces, si lo tomas o no lo tomas. Y valoras, ¿no? Si el producto todavía es bueno, si cumple con las condiciones adecuadas, si vale la pena que digas, no, todavía lo dejo otra semanita, ¿no? Esto es chocolate, el chocolate no pasa nada, lo puedes comer. Hay años después, así lo vimos en Walking Dead, ¿no? Después de 6 años ahí de estar transitando por el mundo, se encontraban un Twinkie Wonder y eso todavía sirve, esos nuevos productos no se echan a perder. Lo mismo pasa con las acciones afirmativas. Tienen que tener una fecha de caducidad porque son transitorias y siempre tiene que haber una evaluación permanente y constante de cómo está beneficiando las cosas o si hay que corregir el rumbo. No, si no, vamos a aventar la paridad y la alternancia, ¿no? Y nos vemos en 20 años a ver qué pasó. Oye, espérate, ¿no? O sea, no, ya pasaron los 20 años, no, pues no sirvió nada, ¿no? Bueno, desperdiciaste 20 años de tu vida para ver si jalaba o no jalaba, no. Las acciones afirmativas tienen 3 elementos. Corresponden a un fin legítimo del Estado. Segundo, son transitorias o tienen fecha de caducidad. Y tercero, deben estar revisadas constantemente para evaluarse si no debe de corregirse el rumbo, porque recordemos que por aquí la acción afirmativa trata de garantizar de una manera más efectiva y eficiente derechos fundamentales de ciertos grupos, pero por otro lado está violando derechos o restringiendo derechos, relativizando derechos por las mismas razones que peleamos una acción afirmativa de manera inversa, ¿no? Es como vernos en un espejo. A ver, yo soy mujer y he sufrido esto. Y se para el espejo. Yo soy hombre y ahora sufro esto por las mujeres, ¿no? Es inverso. Entonces, recordemos que estamos afectando derechos, restringiendo derechos de los varones por ser varones. Y la propia Constitución nos dice, no puedes discriminar por sexo, raza o por alguna otra de las condiciones con las que nacemos y que no somos, digamos, no tenemos posibilidad de decidir en qué familia vivimos, si nacimos en Buckingham o nacimos bajo un puente, ¿no? De eso nada depende de nosotros. Entonces, cuando planteamos este tema del test de proporcionalidad o cuando planteamos el test
de la razonabilidad, es decir, qué tan absurda es la medida, qué tan loco está esto. Bueno, pues hay que empezar a hacer como estos ajustes de razonabilidad. ¿Hasta dónde sí sería válido restringir un derecho? ¿No? Ahora sí, ¿qué faltaría? ¿Qué acciones afirmativas nos faltan dar? Bueno, pues mira, yo creo que hay un fenómeno global muy importante, muy, muy importante, que tiene que ver con la migración y el desplazamiento. Son dos cosas distintas. Frente a la migración y el desplazamiento está primer análisis de la primera cara de la moneda, es cómo pueden ejercer ellos sus derechos humanos o sus derechos fundamentales, porque están en nuestro país, ¿no? Y la Constitución dice que deben de gozar de todos estos derechos todas las personas que estén en el territorio. Y entonces sale ahí nuestro secretario de Relaciones Exteriores y sí, pero mejores derechos y peores derechos. ¿De qué depende? De la legalidad con la que entren, ¿no? O que estén en nuestro país para que se les respete de mejor manera los derechos. Entonces estamos viendo la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la obligación del Estado? El Estado debe de proteger los derechos fundamentales de todas las personas que estén en el país por las razones que tengan y la manera como hayan entrado en el país. En principio sí. Eso es lo que diría el derecho humano. Pero el derecho fundamental, en términos de un contexto social, político, económico, pues nos dicen no. O sea, si quieres gozar de eso, legaliza tu entrada. Ya estás acá, bueno, vamos a legalizar tu entrada. No te voy a regresar a tu país. Legaliza ya en este momento tu entrada. ¿Y a qué tienes derecho? ¿A trabajar? Sí. ¿A salud? Sí. ¿A educación? Sí. ¿A becas? Sí. Y entonces nos damos cuenta, por ejemplo, grupos jóvenes en Europa que dicen, no, o sea, a ver, hemos recibido miles y miles y ya no alcanza para nosotros. O sea, yo como joven que me quiero independizar a los 18 años de mi familia, no encuentro trabajo, las rentas están carísimas, tengo que vivir pues como ocupa, ¿no? Hay casi ahí abajo un puente con 6, 7 personas. Está horrible esto. Pero mis impuestos siguen altísimos, ¿no? Entonces, de cada 10 pesos que gano, me van a quitar 4. En México son como de 3, o de 2, una cosa así. ¿Y para qué se está ocupando? Para darle salud y educación y trabajo a todas esas personas que no son parecidas a mí, ni en mi color, ni en mi idioma, ni en mi cultura, huelen hasta feo. Tienen cosas bien raras, están locos, quizá qué porquerías comen carne de animales, ¿no? No les importa el sacrificio de los animales. Bueno, pues comen ratas, comen perros. O sea, yo no me puedo convivir con ellos. ¿Y eso qué significa? Pues la justificación de otro tipo de filosofías como el comunitarismo. Proteger a aquel grupo que nos identificamos por el color, el tipo de cabello, por cómo vestimos, pensamos, hablamos. Bueno, pues eso nos lleva entonces a entender cómo los jóvenes ahorita en Europa están hablando de un movimiento que se llama Europa para los europeos. ¿Y esto qué significa? Eliminar, restringir de una manera más sólida, más fuerte, los derechos de los migrantes y de los desplazados. Si llega un gobierno de extrema derecha o de extrema izquierda, que son de los que hablan de Europa para los europeos, pues después van a hablar de España para los españoles, ¿no? Francia para los franceses. No, aquí ya se trata de la comunidad europea. Solamente vamos a proteger a los europeos y los otros que se rasquen con sus propias uñas. ¿En qué medida el Estado debería de protegerlos? En la medida que te afecta a ti. Imagínate, Dani, tú digas, no, yo quiero estudiar por lo que siempre quise estudiar, ¿no? Voy a estudiar astronomía o no sé, alguna cosa. Lo que tú quieras, otra cosa que quieras estudiar. Y ¿sabes qué no? Porque mira, solamente hay 10 plazas. Van a ser 4 para mujeres, 4 para hombres y 2 para otro grupo no definido. Bueno, pues entonces nada más vas por 4. Pero de esas 4 para mujeres, Dani, pues resulta que van a ser una por cuestión de indígenas, otra por cuestión de juventud
y te quedan 2 en las que a lo mejor sí entras, ¿no? Pero resulta que dice no, y una va a ser para un migrante, y la otra va a ser ¿para quién? Pues va a ser para pues no sé. Entonces, estás peleando por una plaza de las 10 que en principio había. Y resulta que por otra acción afirmativa no quedas, ¿no? Porque a lo mejor alguien ganó un juicio y que dijo, yo soy transexual y me siento como mujer, ¿no? Y me toca, ¿no? O a lo mejor ganó un grupo que era una chica, más o menos como, pues por ejemplo, así entre los 20 y 20 y 30 años, embarazada, soltera. Ah, bueno, ahí entra en otro grupo, ¿no? No, pues sí, vamos a darle el espacio a ella. Y resulta que pues se pierden estas oportunidades, por ejemplo. En esta idea de tratar de recuperar los derechos para las personas con las cuales nos identificamos, va a implicar, insisto, que estas acciones afirmativas deban de revisarse de manera constante y permanente. Por eso es que el Tribunal Electoral, cuando el INE emitió diversas acciones afirmativas, en las últimas sentencias relacionadas con ello, ahí cayó el 20 para el tribunal y dijo, bueno, ¿y hasta cuánto tiempo va a estar funcionando esa medida afirmativa? Y le ordenó al INE que realizara evaluaciones constantes, permanentes y que tuviera dictámenes, ¿no? Para saber cómo vamos con el tema. Si ya nos cambió el chip a la sociedad o no, o hay que mejorarlas, o a lo mejor es momento de hacer un nuevo análisis, Dani, del test de proporcionalidad en cuanto que la medida, aunque sigue siendo adecuada, a lo mejor ya no es necesaria. ¿Por qué? Porque hay ahora otros mecanismos, otras medidas que también son adecuadas, pero que nos llevarían al mismo objetivo. ¿Vale? Dependerá de eso muchas cosas. Adelante, Juana, por favor. Gracias. Hola, retomando lo que decía Daniela, perdón. Ahora, ¿no? En este proceso electoral anteriores en los diversos estados de la República, ganaron la mayoría de mujeres para gobernadora, entonces no hubo necesidad de una acción afirmativa, lo que usted estaba diciendo. A lo mejor ya están en otra temática y entonces por eso ponen a más mujeres para poder competir por estos cargos. A lo mejor no podamos llegar a tener una acción afirmativa para ser presidentes de la República. A lo mejor ya estamos cambiando ese pensamiento. Fíjate, Juana, que la manera de asegurarnos para que llegaran mujeres a ser gobernadoras era que la mitad de las candidaturas fueran de mujeres, ¿no? Y eso obligaba a los partidos políticos, por lo menos, estar en la antesala de que haya posibilidades para que las mujeres llegaran a ser gobernadoras. Y como dices, efectivamente, el voto les favoreció y por eso tenemos ahí a las gobernadoras, ¿no? Como tales. Ahí habrá algunas que no ganaron, ¿no? Por ejemplo, una candidata de Nuevo León, de Morena, Clara Luz, sí creo que es Clara Luz, no ganó, ¿verdad? Bueno, y entonces ganó Samuel, y bueno, pues es varón, ¿no? Pero finalmente MC tenía también su grupo de candidatas mujeres y sus candidatos varones. Pero digamos, esta última parte, o sea, la idea es que desde el inicio hasta prácticamente el final, se logre que las mujeres puedan tener las condiciones reales y efectivas de inclusión para poder realmente tener esta posibilidad, ¿no? Un ejemplo, y con esto terminaría ya mi intervención, un ejemplo, por ejemplo, de cómo la propia Constitución establece como un derecho fundamental la inclusión real y efectiva en la sociedad de grupos en una situación vulnerable, por ejemplo, las personas ciegas. Las personas ciegas que van a votar, la ley establecía que podían ser acompañadas por una persona de su confianza para que pues, les ayudara a cruzar la boleta, etcétera, etcétera, y luego depositarla. Por lo menos puede ejercer ese derecho, ¿no? Pero nada más tenemos la primera visión, decíamos la segunda cara de la moneda. Por eso es muy importante entender que ahora el Estado, ¿cuál es su correlativo? ¿Qué obligaciones tienes frente a ese derecho? Entonces, es como su motor, como su agenda del día. ¿Y ahora cómo voy a beneficiarle? Voy a subir otra tablita, otro nivel más para esa persona ciega cuando va a votar. Porque además mi obligación es incorporarla real y efectivamente a la sociedad.
como si esa situación o condición de vida que tiene no hiciera diferencia. Bueno, pues entonces voy a poner plantillas braille. ¿Para qué? Pues para que no tenga que necesariamente ser acompañado por alguien que le diga, sí, aquí márcale o no, y que lo lleve, hasta pueda tener ahí. Bueno, pues ya con la plantilla braille se siente como cualquier otra persona, ¿no? Digo, con un instrumento. ¿Va? Oye, pero luego cuando va a meter su boleta a la urna, ahora que hay mesas de casilla únicas porque atienden elecciones federales y locales, bueno, pues algo tendría que hacer de manera creativa el Estado para que las personas supieran, como cualquier otro, cuál es su casilla, cuál es su urna, donde tiene que poner su boleta, y no que tenga el apoyo de alguien más para hacer eso. ¿Y qué podrá hacer? Bueno, pues podrá hacer las nuevas tecnologías, o que te acerques, si te da un toque eléctrico, ay, no, aquí no es, ay, aquí tampoco, esta es la buena. Oye, y luego para meterla en una ranurita, pues está medio complicado. Si lo haces con los ojos cerrados, pues te complica y eso te hace sentir mal. Eso no es inclusión real y efectiva. Y se inventaron unas especies de, como embudos, ¿no? Pues ponen el embudo y ya el top y lo meto. Entonces ya no necesita ni siquiera pedirle favor a nadie ni nada de nada. De eso más o menos hablaríamos de la inclusión real y efectiva. Autobuses o vagones del metro solo para mujeres, pues se puede ejercer mejor el derecho, está bien, ¿no? Y resulta que van vacíos y hay una fila de hombres ahí, ¿no? Esperando a ver. ¿Por qué las malditas, no sé qué, las mujeres, no sé qué, ¿no? Y al contrario, en lugar de provocar el cambio de mentalidad, no, provocas que esa discriminación ataque a las mujeres. Pues entonces, un vagón que esté dividido, la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Sí, como en los 50 en Estados Unidos, la mitad de blancos y la mitad de negros. Pues no. Si pinto banquitas, unas de color rosa y otras de color azulito y otras, pues sin color. ¿Qué no tendríamos que encontrar? Otro tipo de medidas, ¿no? Son finalmente medidas, acciones afirmativas, que son transitorias, que tienen fecha de caducidad, pero hay que ponerle la fecha de caducidad y además hay que llevar a cabo una evaluación constante y permanente para ver si está funcionando. Ok, vamos a dejar el autobús rosa o violeta, ¿no? Y otro negro o azul durante 20 años a ver cómo funcionó. No, no nos podemos dar ese lujo. Por eso, insisto, las acciones afirmativas requieren justamente hacer este análisis permanente y constante de evaluación. Y ahora ya saben, ¿cómo se va a hacer esta evaluación? Bueno, pues a través de si se ha alcanzado la finalidad, si la medida sigue siendo adecuada, si la medida es necesaria mantenerla, o sea, esa restricción de derechos es necesario mantenerla, o podemos encontrar ya hoy en día otras alternativas que nos puede dar la ciencia, la tecnología, la psicología, otras ramas de la ciencia que pueden ser auxiliares y que nos digan, no, es que por ahí no va el asunto. Podríamos, bueno, pues entonces puedo encontrar otras medidas que son ya más necesarias que esa que ya había implementado y hacer un análisis de estricta proporcionalidad. Si las nuevas medidas o aquellas viejitas que sigo utilizando realmente están logrando el beneficio que pretendo y un perjuicio menor. ¿Esto qué significa? Que mientras mantenga yo los positivos muy altos, entonces las razones que se dan de justificación no necesariamente serán tan intensas. Conforme vayan bajando mis positivos y suban mis negativos, la restricción de los derechos, mi intensidad de justificación debe ser mucho mayor. ¿En torno a qué? A la filosofía utilitarista, a la filosofía de la justicia, a la filosofía del comunitarismo. ¿A qué? ¿Qué es lo que como Estado quiero hacer para mi comunidad? ¿Defender a mi comunidad? ¿En qué medida la voy a defender? Así que este test de proporcionalidad siempre estará presente en nuestras vidas. Pues muchas gracias a todas y a todos por participar, a los que pudieron prender sus cámaras, se los agradezco mucho, los que pudieron participar también. Aquellos que no, pues inviten para la próxima el café o los chilaquiles. Para los que fueron llegando, también les mando un saludo muy afectuoso. Y pues finalmente les comento que va ahí mi comercial. Me pueden encontrar en la red social en Twitter como
Rubén Becerra RB de Victoria, @Rubén Becerra RB de Victoria, donde normalmente hacemos comunidad y comentamos este tipo de temas interesantes para todos aquellos que les interesa, bueno, justamente el tema de los derechos humanos, control de constitucionalidad, convencionalidad, y también, por supuesto, que sigo sus cuentas, si son tan amables de seguirnos ahí en la red social. Y bueno, pues agradecerles nuevamente su gentil atención. Les deseo que tengan una excelente tarde y mejor fin de semana. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Al contrario, gracias, Juana.